Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches a todos. Esperando que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y guarde todas las motivaciones. Y en este tiempo difícil que el mundo y la iglesia atraviesa, podamos decir con toda convicción y confianza: Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Saludamos a todos los hermanos y a todos los amigos que a través de las redes sociales, del YouTube, del canal de Torre Fuerte de París, usted pueda luego mirar esta enseñanza o predicación. Vamos a hacer una oración inicial. Usted me acompaña, amén. Ahí donde está, vamos a levantar nuestras manos y vamos a entregarle todas las cosas al único dueño de todo, que es nuestro Dios, amén. Y a darle gracias porque hoy es el día que hizo el Señor y hoy debo alegrarme y hoy debo estar en su presencia, apartar un tiempo muy especial para entrar en su presencia, esperando el oportuno socorro del cual habla el libro de los Hebreos. Acompáñenme a orar en este día para entregarle este tiempo al Señor, lo mejor para el Señor, amén. Dios y Padre Celestial, en este día tan hermoso, Dios, te damos las gracias. Te damos las gracias aún si no podamos entender los hechos, las cosas que están sucediendo, pero tu palabra me indica una sola cosa. Dice: dad gracias a Dios en todo. Y en este día damos las gracias a Dios por todas las cosas. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos que a través de esta red social, oh Dios, puedas, Señor, llegar al hogar de las familias, llega al hogar de los que necesitan oír esta palabra. Llega al lugar, llega al corazón, tócalo. Y que el hombre tenga la capacidad, que tú lo pongas ese sentir de abrir su corazón en este día. Y que esta palabra, Señor, sea como viento, sea como silbo apacible, sea como un martillo que quebranta la roca, sea como fuego. Que sea la palabra que tu Espíritu Santo lleve al corazón. Y en medio de esta necesidad, oh Dios, puedas suplir nuestras necesidades. Que en medio de este tiempo puedas darnos paz. Que en medio de este tiempo pueda confiar en ti. Y pueda reconocer una cosa: que separados de ti, nada podemos hacer. Encomendamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Gracias por estar siempre aquí. Gracias por estar siempre al lado de la familia. Gracias por estar siempre al lado de los hermanos. Gracias porque nunca nos has abandonado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Dios. Y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, hablando el apóstol Pablo a los de Corintios, capítulo 1, versículo 18: porque la palabra de la cruz. Y esta frase, la palabra de la cruz, Pablo está refiriéndose al tiempo más difícil del ministerio de Jesús. Porque a pesar de que sale a los 30 años a la palestra pública, que era la edad correspondiente para Israel, y lanzar su ministerio públicamente, la Biblia no tanto refleja los milagros que son buenos de parte de Jesús, tampoco hace tanto hincapié en las señales que Jesús hizo en su ministerio durante 3 años y medio aproximadamente, sino que el apóstol Pablo se va a la palabra de la cruz, dando por entendido que la palabra de la cruz fue la élite, fue el punto final, que la palabra de la cruz de todo el ministerio de Jesús fue la palabra que trajo reposo, fue la palabra de esperanza y fue la palabra de cumplimiento. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a los creyentes, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios en la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios le agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Entonces yo quisiera hablarles sobre el tema palabra y cruz, usando de referencia 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, a los que creemos, es poder de Dios. Y quisiera en este día hablarles sobre 3 aspectos o elementos muy importantes que denotan, tienen que ver con la cruz, porque es una frase que muy poco se está usando hoy día para llevar el evangelio del Señor. Hemos olvidado que la Biblia dice, Jesucristo hablando a sus seguidores, a sus apóstoles, dijo: el que quiere seguir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz. Y es un evangelio que casi hoy no se predica en los altares, porque cuando hablamos de cruz, estamos hablando de pagar un precio. Estamos hablando de morir al yo y estamos hablando de seguir las pisadas de nuestro Redentor. No cualquiera puede ser discípulo. Cualquiera puede oír esta palabra, cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede mandar un mensaje en texto y cualquiera puede decir: yo soy hijo de Dios. Pero la palabra de la cruz define el ministerio. La palabra de la cruz embellece el ministerio. Esa es la palabra de la cruz que trajo esperanza al mundo agobiado y un mundo sin ningún tipo de respuesta. Cuando la palabra de la cruz se cumple precisamente en la vida de Cristo, ahí estando en el Gólgota, en el madero, en el lugar de la calavera, cuando subía, cuando se cayó y cuando lo guindaron, lo colgaron y con todo lo que le hicieron, la palabra de la cruz entonces toma prominencia en el mundo cristiano. Y hoy nos hemos de enterar que para poder ser discípulos y para poder aspirar a llegar a la patria celestial, tiene que vivir el hombre y la mujer. Usted y yo tenemos que aprender a vivir esta palabra, la palabra de la cruz. Y hablemos de la palabra de la cruz como la palabra de Dios, porque Jesús en muchas ocasiones en los evangelios dejó claramente establecido que Él no vino a hablar de su propia cuenta, sino que Él hablaba lo que el Padre le había encomendado en el reino de los cielos. Había una misión que hacer, y la misión no podía recaer sobre cualquier individuo o persona o ser. Esta misión recayó sobre la persona más importante del reino, el Hijo de Dios. Y Él asume la palabra porque Él del cielo desciende de una manera milagrosa y trae un mensaje a través de una palabra. Pero esta palabra no proviene de Él, sino que proviene del Padre de las luces, el cual le había dado una palabra para que la trajera a este mundo que la necesitaba. Yo creo que hoy el mundo necesita una palabra, porque hay muchas palabras que se están hablando. Hay muchas cosas que salen aún de los altares. Hay muchos que dicen tener una palabra, pero vayámonos a la palabra de Dios, que dice el apóstol Pedro que es el libro profético más exacto de todos los tiempos. En ella está la vida y nos garantiza la vida eterna. Hablemos de la palabra de Dios como el poder creativo de Dios. Salmo 33:6 dice el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hay una en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, en la palabra de la cruz, habrá siempre un poder creativo. Usted y yo podemos estar atravesando momentos muy difíciles, porque también en la vida del creyente se nos aplica la palabra de la cruz. Momentos duros, momentos difíciles, momentos de soledad, momentos de agonía, momentos donde somos totalmente defraudados, momentos en los cuales la gente te puede dar la espalda, pero la palabra de la cruz produce un poder creativo, porque en la palabra de Dios dice que a través de la palabra de Dios los cielos y el ejército del cielo, aleluya,
y todo el aliento y todo lo que usted conoce acerca del cielo fue provocado por una palabra, y por esa palabra es la palabra misma de Dios. La palabra de la cruz tiene que ver con un poder creativo. Y cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de un creador, un Dios que tiene poder ilimitado, un Dios que su poderío está mucho más elevado, así como los cielos de la tierra, así como lo ancho de los cielos. Los pensamientos de Dios y la mente de Dios nunca podrá, aleluya, el hombre entenderla en su plenitud, sino hasta el día que seamos semejantes al Hijo de Dios. Porque en la palabra de Dios hay poder para volver a crear las cosas. Hay cosas que el hombre ha perdido por descuido. Hay cosas que hemos perdido porque el diablo, que Dios lo reprenda, nos las ha robado. Y hay otras cosas que hemos perdido porque Dios lo ha permitido. No importa cuál sea el caso, pero lo que el hombre no debe perder es la palabra de Dios creativa, dando nuevamente vigor, restableciendo, restaurando y volviendo a crear las cosas y dándole un diseño nuevo y original. Ese es el diseño de Dios. Cuando el profeta estaba en medio de un valle de huesos secos, era momento para que la palabra de Dios volviera a recrear y a darle forma. Era momento para que Dios le demostrara al profeta, y no solamente al profeta, sino a todos los que creen en su palabra, que Dios tiene poder en su palabra para darle vida aún a las cosas muertas. La Biblia dice que Dios lo llevó, el Espíritu lo llevó en medio de un valle de huesos secos, y empezó a tener un diálogo con el profeta. Y le dijo: profeta, esos huesos vivirán. Y el profeta dijo: bueno, Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor empezó a decirle: profetízale, háblale a esos huesos. Estamos hablando de una palabra creativa. Estamos hablando de una palabra de restauración. Estamos hablando de una palabra donde Dios es capaz no solamente, aleluya, de hacer lo que tú crees, sino que Dios es capaz de hacer aún lo que tú no crees. Porque para Dios no hay nada imposible. Quizás estamos pasando momentos cuando hemos visto que todo está perdido, que estamos en medio de un lugar fúnebre, como el profeta estaba en medio de ese lugar. Quizás era un cementerio. Algunos conocedores de esto, estudiosos, dicen que esto era como una manera de una parábola. Otros dicen que en realidad estuvo en medio de un prácticamente cementerio lleno de huesos. Yo no sé qué es uno o si es el otro. Lo que sí sé es que en el mundo espiritual Dios nos hace estar en lugares como estos para empezar a poner en práctica la palabra creativa de Dios. Dios solamente necesita a alguien que crea a lo que habla, a lo que dice su palabra. Su palabra tiene poder para volver a crear. Su palabra tiene poder para volver a dar vida. Recuerda que en el Génesis, cuando Dios empezó el reordenamiento, cuando Dios empezó la restauración de lo que ya había hecho, pero que tomó mala forma producto de tantas cosas que pudieron haber pasado, la Biblia dice que volvió nuevamente a restaurar y a ordenar todo, a poner la luz en su lugar, a hacer separación entre la oscuridad y el día, a separar la agua de los secos, a darle nombre a los secos tierra, y a las aguas se le dio nombre mares. Y empezó Dios a poner, aleluya, aquella estrella grande llamada sol, para que iluminara de día y la noche, y las estrellas. Y Dios empezó a darle orden a la tierra, a decirle la hierba, la semilla, y a darle orden a las aguas para que produjeran animales, aleluya. Y todo Dios volvió a restaurarlo, porque Dios tiene una palabra creativa. La palabra de la cruz tiene que ver con una palabra creativa. Cuando Cristo estaba en la cruz, muchos pensaron que había sido el final de su ministerio. Muchos pensaron: fue un profeta más. Muchos llegaron a pensar: lo liquidamos, ya no hablarán más de Jesús, ya nadie más se preocupará. Tanto así que el libro de Lucas cuenta cuando dos varones caminaban, aleluya, a Emaús, y en medio de la plática estaban tristes. Había llegado el día y todavía no habían escuchado nada acerca de Jesús. Era el tercer día que había muerto. La Biblia dice que mientras caminaban se le acercó
uno que ellos pensaban que era el hortelano, alguien que cuidaba ahí el cementerio, y les dijeron: tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido. Y empezaron a hablarle de Jesús de Nazaret. Y cuando hablaban, aleluya, aquel tercer compañero iba escuchándole y les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para comprender las escrituras. Es que cuando el hombre lo vio por muerto, el cielo le estaba abriendo, aleluya, las puertas, las ventanas. El cielo le estaba abriendo toda la esperanza. El cielo le estaba devolviendo mediante la palabra de la cruz, aleluya, la resurrección. Porque aún no entendieron lo que Jesús dijo cuando era necesario que, como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días, también de la misma manera el Hijo del Hombre estaría en el seno de la tierra, pero al tercer día se levantaría. La palabra de la cruz no quedó en la cruz. La palabra de la cruz quedó en la resurrección de Jesucristo. No importa lo que esté muerto, porque a lo que está muerto Dios le da vida. No importa las cosas que hemos perdido, aleluya, por descuido o porque el enemigo nos los ha quitado. Y si Dios lo ha permitido, es tiempo de que la palabra creativa traiga la palabra de la cruz, y la palabra de la cruz traiga una palabra creativa y vuelva a ordenar las cosas en nuestras vidas. Vuelva el cristiano, vuelva la iglesia, vuelva el pueblo de Dios a pasar por la misma pasión, por el mismo entusiasmo, por el mismo deseo, por la misma intención de estar en su presencia. Porque cuando Dios le dice al profeta: háblale a los huesos y profetiza sobre ellos, Dios le estaba diciendo: hay un poder creativo en la palabra. Cuando la palabra es lanzada con fe, aleluya, Dios respalda la palabra. Como Dios le dijo a Moisés: no es tiempo de estar pensando en el mar ni en el egipcio que viene atrás. No es tiempo de clamar ni de orar. Es tiempo que extiendas lo que tienes en tu mano y abre el mar. Hay un poder creativo en la palabra de la cruz. Muchas palabras, pero si el evangelio no está acompañado de la cruz, no es un evangelio correcto. Porque si el Señor no hubiera estado interesado en la cruz, en el ministerio de su Hijo amado, la cruz no hubiese sido parte de su vida. Algunos dicen que la mejor etapa del hombre es cuando nace. Algunos dicen que la mejor etapa del hombre es cuando logra triunfos terrenales. Pero algunos dicen que la mejor etapa del hombre es el ocaso de su carrera, cuando pudo ver si lo que él instituyó, lo que él enseñó, quedó en una nueva generación de hombres y de mujeres. No tanto fue el nacimiento de Jesús, que fue un caso tremendo y poderoso, tanto así que los ángeles cantaban en los cielos, que hizo mover a unos pastores de tan lejos, que hizo mover a unos magos del oriente y a unos pastores que estaban ahí en el rebaño. No fue tanto cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y después de 4 días le dijo: Lázaro, ven fuera. No tanto cuando la mujer de 12 años con flujo de sangre por la parte de atrás toca el manto del maestro y virtud o poder sale de él y la mujer es libre. No tanto con la niña de Jairo de 12 años que muere. No tanto con Bartimeo, que está a la orilla de la carretera en Jericó y empieza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Todo eso es importante, pero la palabra de la cruz, cuando Jesús llega al Gólgota, cuando el Señor llega al madero, ahí realmente se cumple la profecía, ahí realmente se cumple el ministerio. Él dijo en la cruz de tantas cosas, de 7 palabras, él dijo: consumado es. Y está diciendo: Padre, terminé la labor, terminé la misión, terminé lo que me mandaste a hacer, lo hice a cabalidad, terminé, porque todo lo que se empieza en él también tiene que terminarse en él. Es la palabra de la cruz la que le da el sabor a la vida del creyente. Lo que para muchos se constituye en una locura,
Lo que para los que se pierden pueden pensar que esto es una locura, porque no entienden. La Biblia dice que el Señor tomó el entendimiento del entendido y la sabiduría del sabio. Y como ellos no entendieron la sabiduría de Dios, entonces Dios usó su sabiduría para, a través de la palabra, de la locura de la predicación, traerle salvación al mundo. Pero esa es la palabra de la cruz, la palabra creativa de Dios. Cuando el profeta sigue hablando, el Señor entonces permite que aquellos huesos empiecen a recibir carne, empiecen a recibir tendones, pero todavía les hace falta algo. O sea, es un gran ejército, pero no tienen movilidad. Y todavía el Espíritu habla con el profeta y le dice: profetiza el Espíritu de los cuatro vientos. Y el hombre, por medio de la palabra creativa, porque hay poder en la palabra creativa, hay poder cuando se lanza una palabra, y la palabra tiene que ir acompañada de la palabra de Dios. No es lanzar palabra por lanzarla, es lanzar creyendo lo que decimos. Yo lanzo una palabra hoy a todas las familias que me están escuchando. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo lanzo una palabra hoy para el corazón que tiene fe. Si tan solamente creyeres, verás la gloria de Dios. No temas ni te desanimes, porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. El Señor te va a cubrir en todo este camino difícil que atraviesa la humanidad. No tengas temor por lo que puede hacer el hombre. No tengas temor por lo que el hombre puede hacer, porque Dios te cubrirá como una gallina cubre a sus polluelos. La Biblia dice que Israel no anduvo, Él los condujo por el desierto con las alas de águila. No fue Israel, fue Dios que los llevó. No es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. La palabra de la cruz es la palabra creativa. Todo lo que vemos y aún lo que no hemos visto fue hecho a través de la palabra del Señor. Y aunque parezca imposible, si puedes creer, es posible para los que creen. Porque cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Pero ¿cómo he de entender la palabra de la cruz? Porque como leímos, Pablo le dice a los corintios: ni el entendido ni el sabio. Porque en la sabiduría de Dios, Dios entonces usó la palabra, la locura de la palabra, la predicación, para que el hombre conociera sus caminos. ¿Cómo he de entender esta palabra? Porque la palabra de la cruz no la puede comprender cualquiera persona. La palabra de la cruz no puede ser entendida por un hombre simple, por un hombre normal y natural. La palabra de la cruz ha de entenderse por fe. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Para poder entender la palabra de la cruz, para poder estar como Cristo estuvo delante de un hombre llamado Pedro, que era el más chispa, que era el que no pensaba para hablar. Pedro aparece en la escena de Jesús y dando muchas lecciones, como por ejemplo en aquella tempestad cuando estaba Jesús en el monte y les hizo entrar en la barca, o sea que los llevó a la fuerza y les dijo: vayan al otro lado, pero yo no voy con ustedes, yo voy al monte a orar. Y mientras oraba, vino la hora más difícil en la madrugada y se levantó una gran tempestad. La tempestad no venía, escuche esto, la tempestad no venía, aleluya, del mal. La tempestad fue provocada por Dios para que el hombre tuviera fe en medio de momentos difíciles. Hay tempestades que no son provocadas por el enemigo. Hay tempestades que no son provocadas por nuestro adversario. Hay tempestades en las cuales Dios está presente. Y cuando Jesús los ve
que están remando con fatiga, cuando Jesús ve que las olas golpean su embarcación, cuando Jesús ve, aleluya, desde el monte que están por morir y que no tienen esperanza, Jesús desciende y va caminando sobre las aguas. Y mientras camina por las aguas, algunos dijeron un fantasma, algunos no reconocían a Jesús, aleluya, pero Jesús da 3 palabras y dice: no tengan temor, soy yo, confiad, no tengan temor. Pedro dice esto: si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. La palabra de Dios siempre traerá un desafío a tu fe. En la palabra de Dios siempre tu fe será desafiada. La palabra de Dios siempre traerá un desafío, aleluya, a cosas nuevas. La palabra de Dios siempre te sacará del lugar donde hay muchos y te llevará a un encuentro personal. La palabra de Dios siempre te sacará de la barca. Eso es lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios te hará enfrentar a ti a la tempestad. Te hará salir de lo cómodo. Te hará salir de lo que tú conoces. La palabra de fe, aleluya, que viene de Dios, desafiará completamente lo que tú estás acostumbrado a hacer, a vivir, y te llevará a una dimensión totalmente desconocida. Como Pedro sabía de mar, Pedro sabía de tempestad, pero Pedro no sabía cómo caminar sobre las aguas. Pedro no sabía cómo caminar sobre las aguas. Él no sabía cómo era que se podían caminar sobre las aguas. Pedro sabía de tempestad. Usted puede saber muchas cosas. Usted puede saber, usted puede tener algún entendimiento, algún conocimiento de las cosas, pero hay cosas que usted y yo no conocemos. Pero cuando la palabra, aleluya, ha de entenderse por fe, la palabra desafía al hombre a salir de lo que conoce para entrar en lo desconocido de Dios. Y este es un tiempo donde Dios está, aleluya, sacudiendo, estremeciendo a su pueblo a nivel mundial, para que salgamos de lo que ya conocemos y entremos al lugar de lo desconocido. Porque la Biblia dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que ya tú conoces. Dios ya dice: ya lo conoces. Ahora quiero que vayas a una dimensión en algo que no conoces. Pero para poder que conozcas lo que conozco yo, es necesario salir de la barca. La palabra que entendemos por fe nos hace desafíos a cosas que no conocemos. Eran muchos los que iban en la barca, pero solamente uno dijo: si eres tú. Porque algunos decían un fantasma, pero él dijo: si eres tú, haz que yo vaya. Su conocimiento era limitado, sabía de tempestad. Yo estoy seguro que Pedro, antes de ser llamado por Cristo, vivió muchas batallas de tempestades en el mar dentro. Pero ¿sabe algo? Esta es una experiencia acompañada, porque la palabra que entendemos por fe, que nos lleva a un desafío y a conocer cosas nuevas en Él, es una palabra que nos enseña cosas diferentes, experiencias no vividas. Si no hubiese visto una tempestad, si no hubiese Pedro atravesado por esa tempestad, Pedro nunca hubiera caminado sobre las aguas. Si el pueblo de Dios no sale de la barca, porque está acostumbrado a pasar tempestades ahí adentro de la barca, eso es limitaciones. Esas son fronteras que no conocemos en la dimensión de Dios. Pero cuando Dios te dice: sí, yo soy, ven. Pedro, dice la Biblia, que se tiró al mar. Pedro caminó sobre las aguas. Sí caminó. Pero Pedro necesitaba otra palabra, porque en medio de su caminar se hundía, pero caminó sobre las aguas. Lo hizo. Entró a la dimensión desconocida. Fue desafiado por la palabra que entendemos por fe. Porque tú no podrás nunca caminar sobre las aguas si no has de entender la palabra por fe.
Porque todo lo que se hace en este camino se hace por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo entender lo que sucede hoy? Muchos están reprendiendo el virus y reprendiendo al enemigo y reprendiendo aquí y echándole la culpa aquí y allá. Esto no se trata de echarle la culpa a ningún gobierno. Esto no se trata de reprender al enemigo. Esta tempestad es provocada por Dios para llevarte a un desafío nuevo, a una dimensión nueva, para que la palabra de la cruz se convierta en una palabra que se entiende por fe. Cuando sales de la casa, encomienda a Jehová tu camino. Cuando vayas a hacer algo, ponlo en las manos de Dios. Cuando intentes hacer lo que sea en tu vida, dile al Señor: por fe lo voy a hacer. Todo lo que hacemos debe ser llevado por fe. Y esta es la palabra de la cruz, la que me hace entender a mí, dice Hebreos 11:3, que todo lo que está constituido hoy, el universo, fue a través de la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada hay nuevo debajo de la tierra, hermanos. Nada hay nuevo debajo de este sol. Todo lo que está sucediendo ya fue un día, dice el escritor. Ya Dios lo ha determinado, todo. No hay un detalle que se le escape. Pero Dios quiere que la palabra de la cruz nos alimente la fe. Y que en este tiempo difícil, malo que vivimos, empecemos a ver que Dios está provocando tempestades para que salgamos de la barca. Nuestra fe ha sido desafiada a ir por cosas nuevas y diferentes, porque Pedro no era el mismo en la barca. Cuando empezó a caminar era otro Pedro. Pero nuestra humanidad, porque Dios sabe y reconoce, porque Él estuvo en la creación, que somos polvo. Y que llegan momentos a nuestra vida, hermanos, que perdemos la fe. Y la palabra de la cruz, perdemos la convicción, perdemos la dirección y ponemos nuestra mirada en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Si usted y yo ponemos la mirada en las cosas y le damos más y le prestamos más atención a las cosas que suceden, perdemos de vista la palabra de la cruz, que nos atrae fe y produce fe. Pero esta palabra también, la palabra de la cruz, fue la palabra que fortaleció a Jesús. Bendito sea su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la Biblia que estábamos muertos a los pecados. Dice la Biblia que por sus heridas recibimos la sanidad. Isaías lo ve de esta manera. Isaías dice: despreciado y desechado. Porque la palabra de la cruz trae estas dos cosas, de los cuales a nadie le gusta atravesar. Por eso es que usted oye tanta palabra desde los altares, que a la gente le gusta la saltadera. Yo no estoy en contra de la saltadera, yo salto también, mire, yo también salto. La gente hoy muy sensacionalista, quieren poner los milagros ahí para que todo el mundo los vea. Las atorrancias que se han dicho desde los altares de Dios. Los milagros, la gente, eso es lo que proyecta a la gente. Eso se llama sensacionalismo. La gente no va a creer, hermano. Por eso el verdadero evangelio es el evangelio que produce cambios en la vida. Es el evangelio que saca al borracho del ambiente donde está, y el Espíritu Santo lo transforma, lo cambia, de manera que hay testimonio, hay una nueva criatura. La palabra de la cruz es la palabra que transforma, que trastorna el conocimiento y la sabiduría del hombre, pero cambia al pecador. Isaías dice: despreciado y desechado. Esa es la palabra de la cruz. Si usted no ha pasado por ser despreciado y desechado porque es cristiano, usted todavía no conoce lo que es la palabra de la cruz.
Isaías lo pone así: despreciado y desechado, varón de dolores. Está hablando de un sufrimiento que Jesús tenía que pasar. Isaías, 500 o 600 años antes de que Cristo naciera, estaba profetizando el ministerio de la cruz, la palabra de la cruz. Despreciado y desechado, varón de dolores. Dice, oiga esto: experimentado en quebranto. Hace unos días escuché en el culto de pastores esa canción tremenda: quebranta mi corazón. Y el hermano que estaba dirigiendo esta alabanza, que Dios lo usó de una manera muy especial, bendícelo, Señor, decía que a veces uno canta sin pensar lo que uno canta. Y él decía: ¿usted ha pensado en esa frase? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cuando hablamos de quebrantar, estamos hablando de tomar, escuche esto, una vasija de barro. Y aunque para usted está terminada y acabada, para Dios no. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué 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 hace Dios? Mire lo que Dios hace. Dios lo que hace. Gloria a Dios. 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 Dios es bueno. Dios. Aleluya. Es que Isaías se lo ve como despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cuando hablamos de quebranto, estamos hablando de rompimientos, estamos hablando de procesos de dolor, estamos hablando de un proceso, aleluya, hermanos, que nos va a llevar al límite de la vida. Estamos hablando de un proceso en el cual Dios no lo hace para lastimarnos. Estamos hablando de un proceso en el cual Dios nos recoge en pedazos y nos vuelve a llevar al torno, a la rueda, y vuelve a trazar una figura sobre nosotros. Quebranta mi corazón. Isaías dice: despreciado, desechado, experimentado en quebranto. Es que la palabra de la cruz nos hace entender esto. Si te has sentido despreciado por la palabra, por el hecho de ser creyente, cristiano, no te aflijas, grande tu recompensa. Si te has sentido desechado por la palabra, por el hecho de ser hijos de Dios y no compartir muchas cosas que el mundo comparte, tranquilo, tu recompensa es grande en el reino de los cielos. Si el varón de dolores atravesó todo este tipo de situaciones y experimentó el quebranto, nosotros también tenemos que aferrarnos a la palabra de la cruz y saber que la palabra de la cruz nos traerá quebranto en nuestra vida. El Señor quebrantará cosas en la vida tuya. El Señor tomará lo que para ti, para mí ya ha sido terminado, culminado, y lo va a tirar y le va a dar nueva forma. Si tendrás que pasar por el fuego, no te preocupes, no te quemarás. Si tienes que ir por las aguas, no te anegarás. Pasarás el río, aleluya, pasarás el mar. El egipcio no podrá hacerte daño, ni el faraón tampoco, porque el Señor tiene planes para los que han conocido la palabra de la cruz. Dice esa carta a Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. La palabra de la cruz te enseña a moldear tus respuestas ante palabras hirientes. Cuando el mundo te lanza palabras hirientes, cuando en tu familia te dicen palabras hirientes, cuando aún dentro del mismo pueblo de Dios hay palabras hirientes, dice el apóstol Pedro, quien aún recibiendo maldiciones nunca respondió con maldición, nunca respondía con maldición. Es que la palabra de la cruz moldea mi hablar. La palabra de la cruz moldea lo que yo digo cuando yo hablo. Dice, cuando padecía, no amenazaba. ¿Se acuerdan los soldados romanos?
que le quitaron su túnica, que le golpearon, que le injuriaron, que le decían profetiza para ver quién te golpeó. Y él nunca amenazó, pudiendo haberse vengado, nunca, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso tú lo encuentras en 1 de Pedro 2:24. Encomienda la causa al que juzga justamente. Y termino con estas. Parece largo, pero son 7 cositas nada más. La palabra de la cruz, número 1. La palabra de la cruz trae perdón. Jesús estando en la cruz, escucha esto, Jesús estando en la cruz pudo haber dicho muchas cosas, pero la palabra de la cruz lo llevó a él a decir esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra de la cruz trae perdón. 2. Jesús dijo esto en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes de qué estaba hablando Jesús? ¿Y sabes con quién estaba hablando Jesús? Tú lo sabes. Está hablando de la eternidad. Porque la palabra de la cruz nos abre los ojos a lo eterno de Dios. 3. Jesús le dijo a uno de sus discípulos: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. ¿Sabes de qué está hablando Jesús en la cruz? El valor de la familia. Porque Jesús, Dios, es un Dios de familias. ¿Sabes qué otra cosa dijo Jesús en la cruz? Otra palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de la cruz te hace pasar por momentos de soledad, tanto así que puedes llegar a pensar que hasta Dios te ha dejado solo. Y te digo algo: Dios le dijo a Josué: hey, Moisés, mi siervo, ya murió. Ahora ve tú y pasa este Jordán. Pero te voy a decir algo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es una palabra que trae ahorita mismo la palabra de la cruz. Yo me puedo sentir solo, pero no significa que esté solo. Yo me puedo sentir abandonado, pero no significa que Dios me ha abandonado. Yo me puedo sentir tirado en el piso, pero no es de la forma que Dios me está mirando a mí. No es la forma que Dios me está mirando a mí. Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Dios te lo repite hoy a ti: así como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, así como estuvo con José, así como estuvo con todos los patriarcas, así como estuvo con Noé, el pregonero de justicia, así como caminó con Enoc, el hombre que desapareció, así como estuvo, aleluya, con Elías en el monte, así como estuvo con Eliseo cuando resucitó a alguien, así como estuvo con Sansón, así como estuvo con David, así como estuvo, aleluya, con Jonatán, con Mefiboset, así como estuvo con los profetas, así yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir, y menos a su propia palabra. El Señor dijo en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Soledad. El Señor dijo en la cruz: tengo sed. ¿Sabe de qué me habla esto? De una necesidad. Dios sabe tus necesidades, porque en la palabra de la cruz Dios sabe que somos personas con muchas necesidades. Y yo no sé cuál sea tu necesidad hoy. Tu necesidad puede ser en el alma, puede ser sentimientos, emociones, conciencia, tu pensamiento, tu corazón, tu propia personalidad, tu carácter, tu temperamento. Tu necesidad puede ser en el espíritu. Puede que tu espíritu o el mío estén algo apagados, distanciados de Dios.
Yo no sé si tu necesidad está en el cuerpo, si estás enfermo, si no tienes para comprar lo necesario. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero cuando Cristo dijo esta palabra en la cruz, tengo sed, Él está hablando de una necesidad. Y todas las necesidades, aleluya, Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol dice, aquel discípulo dice: hijo, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero en la cruz también el Señor dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Señor, cumplí. Que hasta el día que ha Dios determinado tu existencia sobre la tierra, tú puedas decir esta palabra: Señor, hice lo que me mandaste. Y que tú y yo podamos escuchar ese día: hijo, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cumpla lo que Dios lo está mandando a hacer. Pero también en la cruz el Señor dijo esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea Dios. ¿Sabe de qué me está hablando esto? De una confianza. Sabes, hay cosas que por más que tú quieras tener el control, se te escapan de las manos. Una de esas cosas, ¿sabe qué es? Tu futuro. Tú no sabes qué va a ser de aquí a una hora, ni qué va a ser el día de mañana. Tú y yo desconocemos esa área. Todo lo que va a suceder, yo no sé cómo va a suceder, y no sé ni lo que va a suceder. Y cuando yo desconozco lo que va a suceder, porque yo no soy Dios para saber el futuro, hay cosas que yo pongo en las manos de Él. Y digo: Señor, ¿sabes qué? En tus manos encomiendo a mis hijos. En tus manos encomiendo a esta congregación. En tus manos encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo mi salud. En tus manos encomiendo a toda mi familia. Porque yo no sé qué va a pasar con ellos, pero yo las pongo en tus manos. Me está hablando de una seguridad y confianza en quien tú depositas todas tus esperanzas. Es tiempo. Hoy es un día para poner en manos de Dios, a través de la palabra de la cruz, toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad. Porque el mundo no tiene nada que ofrecernos en este tiempo, pero Dios sí. Te invito para que inclines tu rostro, porque el Señor está aquí. Te invito para que cierres tus ojos. Te invito para que presentemos a Dios este tiempo pequeño, para darle gracias por su palabra, la palabra de la cruz. Gracias, Señor. Tú eres grande. Inmolado en el Calvario, Fue inmolado. Él mostró su amor por mí. Él fue exhibido ahí públicamente en la cruz. Todo peso del pecado, Todo el pecado, sucios pecados, Él se hizo pecado por ti encima Él llevó y por mí. Pero Él tenía una palabra en la cruz. Y en un momento importante, Y gracias a eso, un hermanos, instante a la palabra de la muy cruz, decisivo, nosotros estamos aquí hoy. Gracias, papá. por mi amado, ¿Cuál es tu necesidad? Dime. mi amado Padre. ¿Cuál es tu problema que te detiene? A Dímelo. mí salvar. ¿Qué te está deteniendo a ir por esa palabra de la cruz? Sangre que me da la paz. Sobre la cruz se derramó la mejor y preciosa sangre que el mundo pudo haber reconocido.
Y la cruz de madera tuvo valor por el caballero del Gólgota, el siervo, preciosa sangre, el varón de dolores, la sangre de Jesús. el Mesías. La cruz tuvo poder Sangre que por me el da que la paz. fue clavado en ella. Sangre Y que esa me sangre, hermano, purifica. es una sangre que te limpia, es una sangre que te purifica, Sangre es una sangre que te da vida, redime. es una sangre que te redimió, Preciosa sangre. es la sangre que pagó el precio ante el Padre. La deuda fue cancelada. Dios nos sacó por medio de Jesús y su muerte del pecado a la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Ese es el mensaje de la cruz de la palabra. El varón de dolor. Dios, Isaías lo dijo, varón de dolores. Él sufrió nuestras dolencias ¿Pudo haber existido algún otro y fue herido ser humano por nuestra rebelión. que pudo haber tomado este lugar? No. Porque lo único que Dios Más angustiado y afligido necesitaba en ese madero como ofrenda perfecta hasta la muerte, era alguien no intachable, abrió su boca. era alguien puro, De su trono hasta el alguien que no pesebre, conoció el pecado jamás. del pesebre Se hizo al pecado por Calvario, nosotros para del otorgarnos hoy la Calvario salvación. vi. En esta tarde, Señor, en el De su nombre de trono Jesús, hasta el pesebre, que la palabra de la del cruz, pesebre al Calvario, que la palabra de la cruz se haga eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos. Ahí en la familia trae paz, que me da la paz. trae reconciliación, trae perdón, trae amor. Que el hombre y la mujer que se han distanciado de ti se vuelvan a acercar a ti por medio de la palabra de la cruz. Sangre que me redime. Que la palabra de la cruz, oh Dios, una al hombre que te necesita, Sangre, a la criatura con su creador. Jesús. Que la palabra de la cruz traiga restauración. Sangre Que la palabra de la cruz traiga nuevamente regeneración a la vida del hombre. Que la palabra de la cruz cambie el destino y la historia de muchos que creen en su nombre. Que la palabra de la cruz traiga vida y vida en abundancia sobre la familia. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Ahí en la sala donde está, en el cuarto, donde quiera que recibas este mensaje. La palabra de la cruz. Vamos, la palabra de la cruz trae esperanza. La iglesia está por salir, la iglesia está por vivir la mejor temporada de su existencia en la tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Sangre que me da la paz. Paz, el Espíritu Santo ministra hoy. Paz a tu corazón, tranquilo, tranquila. Puede estarse cayendo a tu lado y a tu izquierda, derecha, no importa, el Señor va contigo. El escudo, Él es escudo a los que en Él confían. Dichoso el hombre que confía en ti. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. El Señor está contigo. Él camina contigo. Él no te ha abandonado ni te ha dejado. Y aunque te sientas solo, no lo estás. Sangre que me purifica. Él está ahí en cada minuto, en cada segundo de tu vida. Él está en cada paso que das. Él está en cada vez que vas a dormir, cada vez que te levantas, cada vez que vas al trabajo, cada vez que conduces. Él está contigo y con tu familia. Bendito sea Dios. Aleluya. Le damos gracias a Dios en este día por esta oportunidad, hermanos, que Dios nos permitió estar con ustedes. Seguiremos en las redes sociales, recuérdenlo, durante todo el mes de julio, Dios primero, y los primeros días de agosto posiblemente. Estaremos en las redes, saque su tiempo, separe su tiempo cuando le llegue el mensaje y reciba la palabra en el nombre de Jesús. Dios les bendiga poderosamente. Saludos y bendiciones.